Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo bien, aquí con un poco de frío, a mitad de abril ya, abril lluvias mil, no, abril aranceles mil. Oigan, mientras algunos pelean con misiles, otros lo hacen con alzas de impuestos. Esta discusión que se está dando por allá, que parece lejana, no es nada tan lejana. Nos golpea a nosotros, nos golpea el bolsillo. ¿Cómo nos afecta? Hoy en el programa vamos a cruzar las fronteras para entender qué hay detrás de esta guerra, ¿cierto?, comercial entre Estados Unidos y China. ¿Y qué pasa con Chile? ¿Cómo nos afecta? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Poco Rock. Hoy día, guerra comercial. Oye, vamos a hablar de esta guerra arancelaria, comercial, y tenemos a un invitado que ya panelista de Poco Rock, Cristóbal Cifuentes Torres, abogado, docente de Derecho Tributario, docente en muchas partes, y muy cierto conocedor de estos temas. Bienvenido, Cristóbal, nuevamente a Poco Rock. Muy buenas tardes, Karen, buenas tardes a todos los auditores acá de Radio Universidad de Concepción y a quienes nos van a ver aquí por YouTube, así que... Mira quién mejor invitado. A la locutora se le olvida que estamos saliendo por YouTube, pero a mí, pero a usted no, muy bien, es verdad, ahora estamos por YouTube, Spotify y obviamente por aquí, por Radio Universidad de Concepción. Concepción. Por supuesto. Oye, Cristóbal, esta cosa de estar peleando ya no con misiles, uno pensaba que iban a venir las guerras biológicas, no, hablaban en la mañana de una pandemia comercial. Ya, está quedando la escoba. Pongamos un poquito de contexto porque nos tomó por sorpresa a muchos que no somos economistas, que no estamos entendidos de estos temas. Este día de la liberación, ¿cierto? Hace algunas semanas, hace una semana aproximadamente. Sí. Claro, y Trump, ¿cierto?, subiéndole los impuestos a todo el mundo. Sí. Y lo escuchamos como, ¿qué significa esto? Y de repente nos damos cuenta que no es algo tan sencillo, no es otro arranque del presidente de Estados Unidos, sino que es algo importante con impacto mundial. Danos un poquito de contexto de qué se trata todo esto. Sí, yo quiero empezar con una contrapregunta. Sé que soy el invitado, ya, pero ¿por qué? Es algo que hablábamos previamente. ¿Por qué a ti te genera ruido? O sea, es como, ¿por qué te genera una incomodidad? Y dices, tú dijiste propiamente, no, generó como algo así raro, una sensación extraña, que esto no está bien. Me encanta ser entrevistada. Claro, porque viene una potencia, ¿cierto?, como es Estados Unidos, con quien nos relacionamos constantemente y que se relaciona y que obviamente tiene poder económico global, y que de repente diga, ya, les voy a subir el impuesto a todos, genera ruido porque, chuta, ¿qué es lo que pasa? O sea, uno sabe que cuando se suben los impuestos hay consecuencias, sobre todo consecuencias en el bolsillo de los consumidores. Entonces, cuando Estados Unidos hace esto, chuta, uno le genera, sin saber mucho, dice, ¿cómo nos afecta esto el día de mañana cuando compramos el pan? Claro, el tema diario. ¿Me subirá el pan? Sí, no, ¿subirá el pan o no? ¿Me afectará? Sí, aquí lo que pasa es un tema que venía ya desde el primer gobierno de Trump, desde fines del primer gobierno de Trump. ¿Qué es lo que dice Trump? Que la mayoría de las empresas estadounidenses que producen, industriales propiamente tal, se están trasladando a China. Y en ese sentido, sobre todo las empresas automotrices y también algunas empresas de tecnología, cambiaron su fábrica a China, y entonces, si trasladaron a China todo lo que es su producción de autos, el armado, del armado propiamente de teléfonos, del teléfono que nosotros utilizamos, ¿qué pasa? Ya no es un producto estadounidense. Claro. Entonces es un producto chino que ingresa al mercado de Estados Unidos, por ende, Estados Unidos pasa a ser de productor, pasa a ser un importador de dicho producto. Y eso genera lo que Trump ha llamado un déficit de la balanza comercial. ¿Por qué? Porque tiene Estados Unidos mayor cantidad de importaciones a mayor cantidad de exportaciones. Entonces eso le da un déficit, un desequilibrio que no es malo. No es malo normalmente. Porque no significa tener un desequilibrio comercial de que yo tenga un déficit o tenga menor crecimiento. Al contrario. Por ejemplo, nuestra balanza en Chile, me imagino, es positiva. Es positiva. Es positiva. Nosotros exportamos más de lo que importamos. Tenemos una balanza comercial positiva. Pero es porque... Pero tú puedes tener una balanza comercial... puedes tener... O sea, ¿por qué se produce este desequilibrio? Porque Estados Unidos necesita más cosas de las que exporta. Y es lo mismo que yo te ponía el ejemplo de cada uno de nosotros. O sea,
yo tengo un desequilibrio comercial con mi supermercado. Claro. Porque yo, o sea, le compro productos que necesito, pero El supermercado no te no me compra vende nada a nada, ti. no me compra nada a mí. No. Pero no lamentable. significa que yo tengo pocos ingresos. Claro, Porque porque tus yo ingresos vienen de otro lado. Mis ingresos vienen de otro lado. Claro. Y eso es, y esta situación, este ejemplo me parece burdo, yo lo puedo extrapolar a los países. Y es súper clarito. Me acabas de aclarar porque, claro, Estados Unidos, o sea, esta balanza comercial desequilibrada no tiene como consecuencia el empobrecimiento de ellos No. como país. Porque ellos ganan por otro lado. Exacto. Y entonces, ¿por qué Trump quiere equilibrarla? No, porque lo que pasa es que también aquí estamos en una nueva situación, un nuevo paradigma político-económico. Ya. Que nos está cambiando todo. Estamos nosotros atravesando un cambio político-económico respecto a la relación geopolítica Ujú. entre China y Estados Unidos. ¿Y qué es lo que se quieren hacer? O sea, quieren repartir las zonas de influencia. Porque la parte económica que va a influenciar a Chile o a otros países, por ejemplo en Latinoamérica, le sirve a Estados Unidos para negociar. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Y aquí hay un tema geopolítico, Ujú. saliendo un poco de la parte económica, es que China se ha ingresado, podríamos decir, va a sonar feo, pero al patio trasero de Estados Unidos a Latinoamérica. Claro. Por eso está Por eso que no le gusta. por eso no le gusta. Mm. Imagínate también, recordemos, está todo relacionado. El conflicto que hubo por el canal de Panamá, por la administración que tiene China, Ya. que tiene el concesionario chino. En el caso de Chile, también, no olvidar también que la mayoría de las empresas generadoras de electricidad, tienen capitales chinos. Mm. Entonces, en otros recordemos también el tema del litio, a propósito de una discusión que se armó con una candidata presidencial. Ujú. Sokimich tiene una alianza con Siaki, que es una empresa china. Mm. Entonces, no estamos hablando, el tema de subir los impuestos y afectar a los exportadores de un país es una herramienta de negociación que está usando Claro. Donald Trump para no, o sea, le dice, ya, perfecto, yo no te subo los aranceles, pero tú me das acceso a, por ejemplo, a que, no sé, mis empresas puedan ingresar a tu país y tengan hayan mayores inversiones estadounidenses. Porque Estados Unidos ha tenido un retroceso respecto a todo lo que son las empresas estadounidenses o los capitales estadounidenses en empresas chilenas y en Latinoamérica. O sea, esto estamos viviendo cómo se reconfigura el mundo Claro. en las zonas comerciales y políticas. Y nosotros estamos entre medio. O sea, todo esto de les voy a subir los aranceles a todos, en realidad nunca fue a todos. Era todo para llegar a China. Claro. Y en el fondo nosotros entramos en esto por las consecuencias que tenemos. Claro, Exacto. pero no es que realmente se trate de nosotros. No le es que interesamos. no es una disputa con Chile. Claro, no, O sea, no le interesamos. Claro, no le Claro. interesamos. Somos Él lo dijo, monedas, él lo dijo, ¿no? son monedas de negociación. O sea, como dices tú, Claro. el tema de la política, Trump está recurriendo, porque si tú lo analizas, hay que analizarlo de manera amplia. Porque si hablamos solamente de un tema de economista o de economía propiamente tal, yo te digo, oye, estamos retrocediendo 60 años atrás. Yo te decía, esto Sí. que para nuestros padres o nuestros abuelos sería normal, porque Chile, por ejemplo, tenía una economía proteccionista y colocaba aranceles, por ejemplo, a vehículos que se traían de otras partes con un arancel de 900%. Es que no lo puedo creer. No, si es así. No, o sea, era muy hay que, caro. claro, hay que revisar por eso. Y Chile- nadie reclamó. no, es que era la forma como todo entendían que tenía que funcionar el mundo, de que cada país tenía que producir, tenía una economía de subsistencia y producir todos sus propios materiales, o sea, colocarle un valor agregado a los productos que Porque es realizaba. mío, porque es chileno. Claro, porque es chileno. Claro. Y esto nosotros estamos hablando de que después del año 85, cuando se empieza a liberalizar más la economía, y sobre todo en los años 90 y años 2000 con los tratados de libre comercio, nosotros entendimos que abrimos el comercio y bajamos los aranceles. Nosotros tenemos casi arancel cero con la mayoría del mundo y con quienes no tenemos tratado de libre comercio, nuestro arancel es un 6%. O sea, porque claro, nos interesaba que llegara gente. Claro, que llegara. Y por ejemplo, tú vas y por un iPhone, por ejemplo, nosotros tenemos la situación de lo que quiere Trump al lado en Argentina. ¿Ya? ¿Por qué vienen los argentinos a comprar tecnología a Chile? Porque es más barato. Porque es más barato, no tienen arancel. O sea, un iPhone te cuesta la mitad de lo que cuesta en Argentina.
O sea, acá lo que vale 1.000.000, ellos lo compran en 2. En 2. Y eso es lo que va a pasar, lo que podría pasar. Claro, lo que podría pasar. Oye, ya, y en el fondo, claro, lo que tú dices es que a Trump no le gustó que China se metiera con Latinoamérica. O sea, él quiere que si China va a tener contacto con Latinoamérica sea a través de ellos. No, o que la zona de influencia de China sea Asia y los países cercanos a Asia. Claro, no se metan con Claro, mis... claro, porque también la discusión es con, o sea, Europa también es una zona de influencia estadounidense para ellos. Entonces, para ellos su zona de influencia es Latinoamérica y Europa. Excelente. Nos va quedando claro. Ese era el contexto que necesitábamos, Cristóbal. Vamos a seguir conversando y sobre todo cómo nos afecta toda esta pelea entre ellos a nosotros, pero nos vamos a ir a escuchar música. Y no vamos a ir a escuchar, tú sabes que aquí la música siempre tiene que ver con lo que estamos hablando. Vamos a escuchar a The Kings, y esto es Sunny Afternoon, una crítica irónica al sistema de impuestos de desigualdad. Después vamos a hablar un poquito de la letra, así que nos quedamos con eso, la boca roca. Oye, qué buena canción. Ustedes que estaban escuchando dijeron, qué buena melodía. No, no es solo eso, aparte de la letra, ¿sabes lo que dice? Que a mí me dolió cuando supe. Dice, el recaudador de impuestos se ha llevado todo. Se llevó mi casa, se llevó mi yate y se tomó todo lo que tengo. Eso es lo que nos está pasando con Estados Unidos. O nos puede pasar. Nos puede pasar. Sí, aunque nos puede pasar. Yo me acabo de enterar después del primer bloque que nunca fuimos especiales. Pues yo dije, hoy mira, estamos en la tabla del Trump. No subieron los impuestos. En realidad, todo es una maquinación para perjudicar a China. Claro. Pero igual nos afecta de rebote, ¿cierto? Nos afecta indirectamente. Aterricemos un poco eso, Cristóbal, ¿cierto? Porque a mí me da miedo. Yo después de escuchar esta canción, yo tengo miedo que venga el señor recaudador estadounidense y nos quite todo. Nuestro cobre, no nos afecte. ¿Qué nos va a pasar? Sí, acá se hablaban de efectos prácticos respecto al tema del cobre propiamente tal, pero al principio se preguntaban también acá en Chile si afectaba o no afectaba el cobre, que esa fue la primera duda que tenían, porque el 40% del cobre chileno se va a Estados Unidos. Uh-huh. Y aquí, ¿qué fue lo que pasó? O sea, que el cobre está dentro de otra orden ejecutiva, que son las normas que dicta el presidente estadounidense para sin pasar por el Congreso, que a todo esto es inconstitucional lo que está haciendo Donald Trump. Porque Eso me llamó la atención. ¿Por qué es inconstitucional? ¿Por qué lo está haciendo, señor Donald? Porque es inconstitucional porque los aranceles y los impuestos tienen que pasar por el Congreso estadounidense. Y a él le dio lo mismo, lo venció. Claro, lo dio lo mismo, claro. ¿Y por qué, como decías tú? Porque acá recordemos que Donald Trump tiene mayoría en ambas cámaras, en la Cámara de Representantes y en el Senado. Entonces dijo, ya, ¿para qué? Si realmente da lo mismo. Realmente da lo mismo. Porque acá igual, volviendo cuando, después de y esto también se aprendió de forma bastante, y hay que volver un poco a la historia porque la historia se repite pero rima, no se repite pero rima. Claro. Esto cuando Estados Unidos lo hizo en el año 29, después del crash de la bolsa, que vino después de la Gran Depresión, y impuso aranceles, y ahí fue un acuerdo entre demócratas y republicanos. Yeah. Entonces ellos pusieron aranceles en ese entonces de un 30% a todos los productos que venían desde afuera. ¿No fue el presidente? No fue el presidente. Fue el Congreso. Yeah. Claro, no fue Hoover, que era el presidente en ese entonces. Y acá, como volviendo un poco a qué es lo que pasa con Chile, el tema del cobre estaba en otra orden ejecutiva, y por qué tenía que salir esta semana cuánto iba a ser el arancel del cobre. Pero Trump paralizó su medida y dio este plazo de 90 días para que los países negociaran. Para que vengan a verme. Claro, vengan a verme. Me imagino estas escenas de películas cuando llegan a ver a la reina y le llevan ofrenda a los reyes, una cosa así, como que hay que llegar a ver cómo negociamos, a poner carita feliz. Claro, pero Trump igual lo dijo de manera más soez, como se diría. Claro, sí. Entonces que no podemos repetir. No podemos repetir, claro, porque caballero, pero googleé. Claro, él lo dijo de manera más soez, entonces, de hecho, tú lo dijiste de manera fina. Vengan aquí a suplicarme. Claro. Voy a estar esperando. Para nosotros los abogados, el besamano, como decía. El besamano, claro. etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque en su momento Trump se juntó con los productores de cobre estadounidenses y les dijo, ya, perfecto, ¿cuánto nos demoramos nosotros en producir el cobre que nos está exportando Chile? Y ellos dijeron 15 años. Entonces, ahí, claro, cuando tú subes los impuestos, o sea, en este caso,
es un impuesto más que para nosotros, propiamente tal, es un impuesto para los estadounidenses. Porque le está costando, les cuesta el doble que ingrese, no sé. Si yo realizo un producto en Estados Unidos y necesito cobre chileno, puedo producirlo en Estados Unidos, perfecto. Claro, sí. Pero si traer la materia prima me va a costar 10 veces más o 20 veces más, yo voy a finalmente a transferir el costo al cliente. Al final no es que ellos, de nuevo, no están pensando en nosotros con cuidar el No. cobre, están pensando que ellos finalmente son consumidores. Claro, son consumidores. Y aquí por eso vemos aquí que ¿por qué nosotros reclamamos? Y aquí un tema, reclamamos cuando, por ejemplo, Trump sube el tema de los aranceles a los exportadores, y deberíamos ver cuáles son nuestros impuestos. Un poco al tema más personal de cuáles son los impuestos que tiene el Estado chileno con cada uno de nosotros. Claro. Entonces aquí vemos también de que y lo hemos hablado anteriormente, Sí, pues. de que los impuestos son malos, o sea, terminan afectándonos a nosotros también de manera indirecta con un mayor alza de los costos. Lo hablamos en su momento, Sí. cuando hablamos de los productos digitales y de la reforma tributaria. Pero ¿por qué hay un mayor, o sea, es como inentendible? Porque yo creo que aflora el sentimiento de patriotismo propiamente tal. Claro. Entonces, no, pero ¿cómo? Mi cobre. Claro, pero ¿cómo Estados Unidos nos viene a hacer esto? Pero en el fondo lo que nosotros vivimos Es lo que se hacía antes. Lo que se hacía antes, y también lo que vivimos cuando a nosotros nos suben los impuestos. Por ejemplo, las plataformas digitales. Sí, Que porque ahora... que se subió, se les puso IVA, o lo mismo también respecto a Uber, etcétera. Entonces, es un tema Son cosas que pasan y uno puede alegar, Claro. pero pasan igual. Y Pasan finalmente igual, hay que pagar. O sea, acá, en definitiva, vamos a ir a negociar, pero no vamos a salir libres de impuestos, ¿no? Estados Unidos no nos va a decir, Es que- era broma, no se preocupen. Pero es que por eso, lo que te decía yo, puede decir que sí, No. pero que él les diga, ¿sabes qué? Pero yo, por ejemplo, quiero que ustedes les den acceso a empresas estadounidenses al litio chileno. Claro. Entonces, Bueno. o le tengan facilidad el tema de las concesiones propiamente tal. Entonces, hay un tema de negociación. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué crees? O sea, si esto todo también tenemos que mirarlo, se subestima, pero tenemos que mirar también todo con perspectiva económica. ¿Por qué crees que hoy día Evelyn Matei dijo que pidieron a los legisladores de Chile Vamos que se revisara el acuerdo entre Codelco y Soquimich para la explotación del litio? Precisamente por esto. Precisamente Claro. por esto. Entonces todo gira en torno a un tema económico, para estar dando ahí señales, no solamente respecto al tema propiamente tal de, no sé, de que quiere que sea un buen acuerdo, sino también señales a Estados Unidos Claro. respecto al tema del litio. Recordemos que Soquimich, como te digo, tiene capitales chinos Claro. y tiene alianza con los chinos. O sea, todo, en el fondo hay que pensarlo con esa mirada. Claro, hay que pensarlo con una mirada geopolítica. Oye, otra cosa que nos afecta, ¿cierto? Que nos puede afectar es el tema del mercado en general, las tensiones que provoca, ¿cierto? Y las caídas de las bolsas o la sensibilidad del mercado. Eso igual nos afecta. Porque Exacto. explícanos un poco, porque uno ve las noticias, cayeron las bolsas, y uno que no es entendido en el tema, ¿qué significa esto? Ya, es que acá, ¿qué significa las bolsas? Porque tenemos que ir bolsa por bolsa, separar. Ya. O sea, la mayoría de las bolsas tuvieron una caída. Y la bolsa chilena está haciendo una excepción a las bolsas mundiales. Que ahí ya. tenemos, o sea, ahí podemos después tocar ese tema. Ajá. Pero, ¿por qué? Porque se produce una incertidumbre económica. De que, por ejemplo, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, a Apple, a las empresas tecnológicas, Google, Amazon, etcétera, les cuesta producir más? Ya. Entonces, quiere decir que si se encarecen las cosas, la gente o va a elegir productos sustitutos, Claro. va a elegir, no sé, productos chinos Chinos, o claro. productos más baratos, o su celular, en vez de cambiarlo todos los años, lo va a guardar 2 o 3 años, aunque tenga que cargar 3 veces al día el celular. Claro. Derechamente va a prescindir de esos productos. Entonces quiere decir que el comercio internacional va a bajar. Entonces las ventas van a bajar y las utilidades de estas empresas van a ser menores o corren riesgo derechamente. Y por lo tanto Claro. Y por eso cae, porque en el fondo como que ya no va a tener tanta utilidad. Claro. Entonces, o la misma empresa se pone en riesgo. Mm. Entonces, porque las bolsas ¿de qué actúan? De las utilidades futuras que las empresas, o sea, que
los inversionistas de esas empresas puedan obtener. Especulan. Especulan. La proyección Claro, que tiene la por eso empresa. es una especulación. Y si de repente en esta proyección vemos que hay algo que lo afecta y puede llegar a quebrar, Claro. claro, Entonces voy a retirar mejor mis acciones porque en realidad puede ser que... Y en eso se empieza a generar una corrida, o sea, de que básicamente es lo mismo que sucede respecto al banco. Si yo veo que mi banco va a quebrar, empiezo a sacar, vamos todos a sacar la plata, pero el banco no tiene toda la plata para darnos, entonces empieza a quebrar y se empieza a generar una caída del valor de ese mismo servicio. A propósito de eso, a propósito de cierto que se tensionen los mercados, hablaban de una posible crisis global, ¿cierto? Recesión, crisis económica. ¿Es posible que esto ocurra al nivel de lo del 2008? O llegando a acuerdos y todo, tal vez no sería tan... Es que es que aquí, mira, nosotros no sabemos lo que tiene Trump en la cabeza. Entonces, y yo repito... Claramente, la incertidumbre. Entonces, Trump igual, o sea, de hecho, él se rió un poco de esta especulación porque... no sé, una mañana dijo, hoy es cuando estaban las bolsas en su menor nivel, dijo, hoy es un buen día para comprar de TGF, que es la empresa tecnológica de Trump, que por la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Cómprenme. Claro. Raro, igual que un presidente como que claro, en su red social y diga, hola, oye, cómprenme. Raro. Claro. Entonces, y a las 4 horas anunció la suspensión de los aranceles, entonces subieron todos los valores de las bolsas. ¿Y eso es legal que haya hecho eso? Es cuestionable. Sí, es súper porque cuestionable. legal para decirlo, tendría que revisar la legislación estadounidense. Claro, ya. Entonces, pero éticamente se ve feo. Sí, porque no suena raro, por eso digo es raro, como que Claro. un poco decoroso al menos, cuestionable. Claro, es cuestionable. Claro. Es lo mismo que sucedió éticamente con Javier Milei en Argentina respecto al tema de las criptomonedas. Sí. Ya, uno espera que el presidente no esté metido en esas cosas. Claro, ¿no? Se Porque... preocupe del bien común y no su bien particular. Claro. Bueno, pero cosas que pasan. Oye, vamos a seguir hablando de este tema mientras, qué terrible, la gente está escuchando en este minuto, están tomando 11 reunidos, ¿cierto? Y mirando ese pan francés y dicen, oye, ¿cuánto me va a costar mañana? Qué terrible que tengamos que depender de este caballero, ¿cierto? Del peluquín. Según yo, lo único que sabemos que tiene en la cabeza parece que es bueno, eso. como decían la otra vez el Casabichi. Claro, pues sí, así es. Oye, le mando un saludo a todas esas personas que están tomando once hoy en día mientras nos escuchan. No se asusten. Pero claro que es difícil no asustarse, Cristóbal, porque claro. Esa dependencia de alguien es como una dependencia tóxica. Claro. Dependo de ti por el dinero. Es lo mismo que le pasa a Lady Gaga en una canción, te diré, que habla del dinero, del poder y la dependencia de otros para sobrevivir. Que es una metáfora perfecta y que calza con lo que nos está pasando con Estados Unidos. Así que escuchamos a Lady Gaga, que lo hizo excelente en Coachella hace algunos días, Honey Money, aquí en Aboca Rock. Ahí cantaba Lady Gaga, que aunque seamos independientes, igual terminamos dependiendo de otro. En este caso, nos liberamos, nos independizamos, pero finalmente igual estamos ahí. Sí. Tener que ir a besarle los pies a alguien. Hoy hablamos, ¿cierto?, de los distintos efectos que puede tener en Chile, pero yo me pregunto y no me respondo, nos podemos proteger, o sea, los países se pueden proteger ante estas medidas unilaterales, porque si viene, o sea, el día de mañana, como tú decías, ese arancel de 900, me parece escandaloso, que dice Trump, no, o sea, que ya hoy día me levanté mal y quiero ponerle 900% de arancel. Y para un país chico como nosotros, no súper desarrollado, ¿cierto? Nos puede afectar mucho. ¿Existe algún instrumento legal? ¿Hay alguna organización? ¿Esto está regulado o aquí cualquiera hace lo que quiere? Sí, los tratados de libre comercio que Chile tiene. De hecho, Chile es el país que tiene mayores tratados de libre comercio en todo el mundo. O sea, por eso decimos que Chile es una economía abierta y establecen este tipo de situaciones cuando ocurren. Pero finalmente no son los países, o pueden auspiciar propiamente los países distintas demandas en organismos internacionales, en la Organización Mundial de Comercio, en la OMC, o el tema del CIADI, que son tribunales especializados que ven estas materias. Son las empresas que directamente se ven afectadas, las que exportan, o las que tienen que ingresar este producto a Estados Unidos se ven afectados porque hay una violación flagrante a estos tratados de libre comercio. Entonces, por ejemplo, yo quiero también
siempre en las noticias uno de repente las mira y ayudan estas noticias económicas a colocar ejemplo. Por ejemplo, una de las empresas de rentas vitalicias va a demandar a Chile por el tema de los retiros que ocurrieron en el año 2021, y en virtud de que el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos le permite demandar ante el CIADI propiamente tal, porque él dice, Chile en su legislación interna me puso una carga que afecta, claro, y afecta y viola el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos. Perfecto, o sea, pues hay un instrumento. Hay un instrumento, digamos, respecto a Chile, porque otros países, claro, dependen ahí netamente también de los procedimientos internos, porque si hay un país netamente democrático hacer una reforma o colocar mayores impuestos, por eso te decía que lo de Estados Unidos, Donald Trump estaba vulnerando la Constitución, porque el proceso interno estadounidense dice que el Congreso es el revés, que tiene enseñas, claro. Entonces la mayoría de los países que imponen las alzas de impuestos propiamente tal, son los congresos lo aprueban. Claro, acá podríamos reclamar eso y decir, oye, en realidad esto lo dijo el presidente y no siguió la normativa interna, por lo tanto, ya, pero ahí no pasaría nada porque lo harían de nuevo, harían el proceso. Claro, entonces, y estar así, y por eso China también, que tiene un régimen más autoritario, puede llegar y también decirle, ya, Trump dice 100 y él lo dice en 125. Claro, o sea, puede poner la pata encima. Claro, ¿cierto? Por eso se puede producir esta discusión. Por eso ellos pelean. Claro, nosotros ahí miramos, somos espectadores. No suba. Claro, pero ellos pueden pelear. Claro. Qué miedo que no lleguen a acuerdo. Claro, no, sí, también porque, por eso te digo que finalmente termina en un mundo tan globalizado donde todos, como te decía, una empresa tiene su sede en Estados Unidos, paga impuestos en Irlanda y produce en China, se produce claramente un alza de... Y estamos hablando específicamente de esta empresa de la manzanita, po. Claro, la manzanita. Ya, y es importante que lo menciones porque ellos dijeron, nos vamos de China. Ay, nosotros apoyamos a nuestro presidente, somos patriotas, nos vamos de China. Pero se fueron con su fábrica donde se armaban los teléfonos, ¿cierto? Claro. O los productos de Apple. Exacto. Pero tú dices que están en Irlanda, como que ahí está la casa matriz, ¿o sí, no? Ahí pagan impuestos ellos. Ya. Ahí Sí, pagan obviamente impuestos. porque es más beneficioso, po. O sea, claro, tiene una tasa de un 12,5%. Y además tienen la mano de obra respecto a que son especializadas, o sea, hablan inglés y también tienen preparación en la Universidad de Estados Unidos. Claro. O sea, que pillini, porque en el fondo, como gesto político, muestran, hoy nos fuimos de China para apoyar, pero finalmente ellos igual siguen teniendo el beneficio. Ahora, Es que también es que los países compitan. Claro. Que los países compiten en materia de impuestos. O sea, nosotros también podemos un día, si nosotros tuviéramos, esto yo lo he dicho muchas veces, el tema de la educación. Si nosotros colocamos el foco en la educación, podemos perfectamente ser una plataforma de inversión en Latinoamérica. O sea, podríamos ponernos así. Claro que por eso queda un tema. ¿Qué fue lo que hizo Irlanda? Fue primero una reforma educacional y después empezó con todas estas medidas tributarias. Mira qué interesante sacar copia de esas cosas. Oye, pero y volviendo al tema de Apple, ellos dicen ya, me voy, pero ¿dónde se va a instalar ahora la fábrica para armarlo? Claro, que Estados Unidos también tiene un régimen tributario bastante particular, de que cada estado tiene impuestos cada estado establece sus propios impuestos. Por ejemplo, Texas tiene 0% de impuestos. Entonces muchas empresas, por ejemplo, Elon Musk, su empresa, la trasladó de California a Texas. Por lo mismo, porque pagan menos impuestos. Entonces pagan 0% de impuestos. En California tienen una mayor tasa de impuestos. Entonces también hay una competencia interna. Pueden jugar. Ya, pero eso con los impuestos. Eso es el tema con los impuestos. Pero, o sea, lo que olvidamos y todo el asunto, y acá es que China no tiene normas laborales. Entonces, eso, y todos lo sabemos, que ellos se van a China porque obviamente tienen una persona trabajando 15 horas y le pagan un mínimo que no exista, ya le pagan lo que quieren, y ellos van a venir a Estados Unidos a contratar a 4 personas para hacer lo mismo, pagándole el 4, entonces, ¿se va a venir realmente Apple a Estados Unidos o se va a ir a otro país que no esté en conflicto con... Claro, que puede ser, pero ¿qué es lo que quiere? Es que acá yo creo que también hay un tema aquí, todo lo que es la producción del producto propiamente tal del celular es un tema industrial, es de manufactura propiamente tal.
pero que no es lo mismo que el desarrollo de la tecnología. Ya. Y ahí Donald Trump está equivocado, porque Estados Unidos tiene el 70% de sus ingresos son por servicio, por tecnología, por todo esto, por todo lo que estamos hablando. No es manufactura. Los países, en la medida, hablamos de un país de vía de crecimiento cuando pasa de la agricultura al tema industrial. Ujú. Y después hablamos de un país desarrollado cuando la mayoría de sus ingresos son productos de los servicios, o sea, Ajá. son por vía de servicio. Entonces, porque, claro, ¿qué es lo que Donald Trump de cierta manera está yendo en contra de cómo va caminando el mundo? Porque el mundo se está Claro. desindustrializando, no se Claro. está industrializando. Él está al revés, por eso te digo, bueno, al final ahora entiendo, porque yo al principio no entendía por qué estaba haciendo eso, pero comprendo que al final esto es un tema geopolítico, esto es como... Sí, pero ¿Mm? Pero nosotros también lo podemos traer acá, porque cuando se habla, no, es que tenemos que darle valor agregado al cobre, tenemos que darle Ya. valor agregado a lo que nosotros producimos acá, o el tema Ujú. del litio propiamente tal, no vamos a poder hacer eso, porque nuestra especialización es otra, y los países se especializan en ciertas cosas. Yo exporto materias primas, el otro me exporta tecnología, el otro me exporta servicios, el otro me Claro. exporta algo ya... No generado. podemos competir y decir, Entonces, ya, nosotros no vamos a traer ningún capital Claro, extranjero para hacer esto. o cómo vamos a competir, o sea, por eso te digo desde un punto, veámoslo desde una mirada chilena, ¿cómo vamos a nosotros a querer generar, no sé, una silla, no sé, decimos, producimos madera, una silla, poniendo el mismo ejemplo de Estados Unidos, ¿Mm? si en China, que no tienen normas laborales, Claro, van a esa misma silla, van a producirla a un costo más bajo? claro. Le mandamos la materia prima, allá la producen, nos mandan una silla que vale 15.000 pesos en un Cyber Monday. Claro. Acá sería imposible. Que acá tendría 2 veces el costo por todas esas cosas Claro. que estamos ¿Y qué es diciendo. lo que pasa cuando queremos comprar, por ejemplo, que hay una persona que hace muebles? Por Claro. ejemplo, muy bonito, madera chilena, excelente, pero es obviamente mucho más caro que lo que podemos comprar en una tienda retail que vende este tipo de cosas. Por eso te digo Aunque la que... calidad sea mejor la de acá, pero... Por eso digo, sacando el patriotismo un poco, o sea, si nosotros nos colocamos, muchas veces también pensamos como Donald Trump, pero no tenemos que ¿en ver... serio? Por eso digo que en ese sentido pensamos Claro. como Donald Trump y nos vemos esta otra parte que es los efectos también que tendría para nuestra economía pensar de esa forma. Claro, mira, qué buena reflexión la que dijiste, no pensemos como Donald Trump. Claro, hay que mirar más, pero ahora yo, por muy que no me caiga bien este caballero, debe estar por último asesorado, no creo que él esté equivocado, pero no, debe tener algo, ¿cierto? No va apuntada sin hilo, no creo que esto sea solamente se esté equivocando y quiere retroceder. No, es que por eso está usando el tema repito, no sabemos lo que tiene Donald Trump en la cabeza, porque ¿Para lo dónde que va? logre, él lo va a vender como un triunfo, aunque el logro sea por muy pequeño. Claro. Pero con los países más chicos de su área de influencia, está usando la economía como arma de negociación para obtener otro tipo de ventaja. Este caballero, qué ganas de saberlo. Oye, vamos a seguir conversando, pero vamos a ir a escuchar música y esta vez tu canción, Cristóbal, ¿qué elegiste? Porque es muy buena, yo la conozco y tiene mucho que ver con este tema. Tasman de los Beatles. Que es también el cobrador de impuestos. Claro, el cobrador de impuestos. Y es de hecho la canción que yo les pongo a mis alumnos de Derecho Tributario cuando empezamos al principio de la primera clase, le pongo Tasman. Por lo mismo. Y ellos deben decir qué linda la música, Claro. así va a ser este curso. Agradable, bueno, para los Agradable, Beatles. claro. No saben No, nada. no sabe nada, pero es también por lo mismo, los efectos del tema de los impuestos y de lo que el recaudador de impuestos, que de cierta manera muestra el poder del Estado sobre nosotros y sobre nuestra vida. Y en este caso sobre los Beatles. Sobre los Beatles. Así que nos quedamos con Taxman. A propósito es por eso, Sí, es una po. historia de que a ellos, tú la conoces. Sí, pues claro, bueno, un poco resumen, Sí. ellos se ven afectados por los impuestos. Exacto, claro. Claro, y por eso que ellos hacen esta canción, Exacto. es dedicada precisamente, es una crítica al sistema impositivo de Reino Unido. Pues eso Exacto. es lo que, porque ellos se vieron afectados y en realidad esta canción, con un poco de humor, muestra que hasta las superestrellas se ven afectadas por los impuestos. Sí. Nos quedamos con Taxman de los Beatles, aquí en Boca Rock. Eso eran los Beatles cantando, llorando por la herida en esta canción, Claro. nada, más que nada, por todos los impuestos que tuvieron que pagar y les quitaron ahí un poquito de sus ganancias. Sí, Un poquito igual en altas ganancias. Claro. Si hay igual, lo hemos dicho en varios programas también, igual hay que pagar impuestos. Claro. Si los impuestos nos siguen a nosotros, sí, ¿cierto? hay también una utilidad social. Exacto. Oye, y hablando de utilidad social y lo que nos afecta a nosotros,
la gente está muy preocupada escuchando. Entonces, de hecho, hoy me acaban de decir que estás de Turquía escuchándome. Mira, Oye, ¿ellos fueron afectados? ¿Turquía fueron afectados? Sí, también. Ah, también por los También, aranceles. sí. Ya, viste, saludos a Turquía. Sí. Son las 3 de la mañana ya, así que vayan a dormirse. Oye, pero la gente, imagínate, ¿cómo será tan atento a este programa, Cristóbal, que la gente se levantó a las 3 de la mañana a escucharte? Claro, Porque, agradecemos. claro, queremos saber qué es lo que pasa. ¿Qué lecciones nos deja esta guerra comercial? ¿Y qué desafíos nos impone a nosotros como ciudadanos y consumidores? Porque mucha diplomacia, ¿cierto? Podemos hablar, mucha guerra entre los países, se me olvida el presidente de ¿cómo se llama? Xi Jinping. Xi Jinping y Trump. Pero ¿qué pasa con nosotros? O sea, ¿nos va a afectar ahora, futuro? ¿Qué desafíos tenemos nosotros como ciudadanos frente a esto? Sí, o sea, siempre el desafío es a informarse porque las cosas realmente son más profundas de lo que parecen. O sea, tienen una, como dicen, caras vemos, corazones no sabemos. En este caso lo mismo. Caras vemos, aranceles no sabemos. Aranceles no sabemos. Entonces hay un tema de información propiamente tal y de conocer un poco cómo funciona nuestra economía. Siempre es importante el tema de tener educación económica, de informarse, de tener cultura un poco en esto, y para eso también sirve abogar. Muchas gracias. Claro, hay que informarse, ¿cierto? Y saber de qué se trata y estar atento a los cambios que hay, que nos pueden afectar. Sí, estar atentos. Si hay un tema, de hecho, el gobierno igual estaba planificando una nueva reforma tributaria. Y otra más. Y se vio la posibilidad de paralizar el tema de la reforma porque no estaba para el tema de impuestos, porque ya iban a subir ya iban a subir los precios de las cosas y las personas se iban a ver afectadas. Pero sí, todo esto de lo que tiene que ver con impuestos, de lo que sucede en el mundo, nos afecta en una economía tan abierta como Chile. Ah, ya, eso mismo iba a decir, porque nosotros, ¿cierto?, somos un país altamente abierto al comercio. ¿Está mal eso? Porque en el fondo, lo he repetido varias veces, como que nos afecta por ser un país tan abierto. Por lo tanto, ¿deberíamos no ser tan abiertos al comercio? No, porque no ha permitido tener que Chile acceda a tecnología más barata que en otros países, que acceda a vehículos más baratos que en otros países. Si lo que ha encarecido muchos de los productos es un mal manejo de políticas públicas en Chile. Eso es lo que ha hecho que suba el pan, de que suba los productos básicos, de que suba la electricidad. Entonces eso es un mal manejo de políticas públicas. No es que no que sea el tema de que seamos abiertos, al contrario, nos ha beneficiado muchísimo. Ah, ya, en el fondo, y el que nos afecte es una consecuencia propia. Es una consecuencia, claro. Toda elección tiene sus pros y sus contras. Ya, perfecto. Oye, ¿y qué importancia tiene la diplomacia nuestra en este minuto? ¿Cómo tenemos que jugar? En un principio criticaban al presidente Boric porque emitió, antes de cualquier cosa, una vez que se comunica esto del 10%, él dijo que no estaba de acuerdo, ¿cierto? Y como que emitió un comentario sobre Trump. Y lo criticaban, ¿cierto?, de la oposición, diciendo, oye, usted no tiene que hacer comentarios, esta cuestión hay que ver qué es lo que se hace desde el punto de vista como diplomático, y no que el presidente estuviera haciendo comentarios de lo que hizo Trump. Es que en el fondo se rebaja el nivel de Donald Trump, porque que emite declaraciones por la prensa, y Donald Trump también es temperamental y que también eventualmente no, le voy a subir un 10, le voy a subir un 20. Claro, de enojado. Claro, de enojado, de picado nomás. Uh-huh. Entonces, si estamos, o sea, tenemos que ver que estamos negociando con un adolescente que con pataleta, y no nos podemos poner a un mismo nivel como otro adolescente con pataletas, porque finalmente gana el que tiene mayor poder de negociación o el que tiene mayor poder. Entonces, aquí en este sentido hay vías diplomáticas por las cuales se tratan, hay que tener un buen embajador y también buena relación con el correspondiente secretario del Tesoro. O sea, secretario del Tesoro estuvo ayer en Argentina. Uh-huh. Y no sé cómo nosotros tenemos que mejorar esas relaciones en el fondo. ¿Que son amiguitos con Argentina? Claro, son amiguitos, pero igual, o sea, uno tiene que apuntar a eso. Si finalmente uno tiene, cuando es presidente de Chile o tiene una alta magistratura en un país, tiene que olvidar de sus temas internos y tiene que mirar al bien del país. Tienen su futuro en sus manos, en este caso, los 400.000 chilenos que somos. Ay, ¿verdad? Ese es el último, sí, ¿somos 19 millones? 19 millones, sí.
Tenían de contar recién, después de harto rato. Oye, ¿fue el año pasado en realidad el censo? Sí, el año pasado. Ya no fue tanto rato, estaba pelando. Oye, claro, pero y hablando de eso mismo, ¿cierto? A futuro, ¿qué podemos aprender nosotros como país ante estos conflictos? Como país, el tema de tener una fuerte diplomacia, el tema de una diplomacia, no solamente se maneja la diplomacia de manera política propiamente tal, sino que también económica, de cuál es nuestra zona de influencia y hacia dónde también va la mayoría de nuestras exportaciones y abrirse a nuevos mercados, que también es lo que hizo el presidente Boric, el viaje a India. Esto va a ser con beneficio a muchos años más, pero es un buen primer paso. Eso, habla un poquito de India, aparte de Bollywood, que fue lo único que claro, muy simpático. Yo dije, vamos a estar todos bailando así. Sí. Me imagino a Pancho Melo, Siria Alegría bailando Bollywood. Aparte de eso, es un buen... yo escuché, ¿cierto? Que era una muy buena movida de parte nuestra. Y que se había aumentado de la... transacciones, ¿cierto?, de productos de 1.000 a 10.000, que era eso la importancia, así de importante era. Es que por eso, o sea, el tema de los tratados de libre comercio son buenos. El TPP-11, que fue tan criticado, nos ha dado $2.000 millones extra producto de estos acuerdos. Nosotros tenemos que potenciar esos acuerdos hacia el futuro. Entonces, es ahí donde está India, donde tenemos un mercado de 1.000 millones de personas, que Chile tiene que ingresar y generar esto. Porque quizás, o sea, una empresa que produce, no sé, cereza, etcétera, no va a entrar en China, pero sí puede entrar en India. Entonces, hay un mercado, tenemos que ingresar a los mercados grandes. Nosotros somos un mercado pequeño. Y por eso tenemos una serie de situaciones que suceden, que podemos hablar en otro programa. Pero todo lo que pueda favorecer el comercio chileno, la exportación de materias primas, que son las que les faltan a estos países, nosotros se las podemos otorgar. Ya, claro, desde ese punto de vista es importante. Sí. Y no solamente que le vamos a comprar a ellos. No, porque nosotros que les vamos a comprar especies o también, no sé, la producción. Bueno, India también está avanzando mucho en tecnología y en servicios. ¿Por qué? Porque ellos mandan a estudiar a todas las personas a otros países y después les dan valor agregado al tema de los servicios. O sea, lo de Bollywood es un tema que suena pintoresco, pero es cierto, porque ellos pueden generar su propia industria del cine porque es un mercado de 1.000 millones de personas. Entonces nosotros tenemos que acceder a ese mercado. Y poniéndonos serio respecto al tema, yo lo dije como talla, pero lo de Bollywood igual es importante porque locaciones, hablaban de venir a grabar a Chile a lo mejor. Claro, son cosas pequeñas de que de cierta manera, por eso te permite mostrar el mundo a 1.000 millones de personas. Entonces, ¿dónde están yendo la mayoría dónde están invirtiendo la mayoría de las empresas indias? En Oceanía, en Australia. Y Chile tiene una posición y es un productor de materias primas, igual como lo es Australia. Mira, interesante. Hoy podemos hablar de eso en un próximo capítulo. Porque ha llegado a su fin, Cristóbal, pero yo muy agradecida de que nos hayas puesto en contexto y informado de qué se trata esta guerra arancelaria. Así que muchas gracias por eso y tú sabes, bienvenido siempre. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando. De Turquía igual. De Turquía, de todos lados, la gente de Spotify, de YouTube y obviamente todos aquí en Radio Universidad de Concepción. Yo me despido, les digo, este fue el viaje por esta guerra comercial, ¿cierto? Y nos dimos cuenta cómo estas cosas que pasan con gigantes como Estados Unidos y China no se quedan lejos, sino que también nos llegan a nosotros. Así que gracias por acompañarnos. Nosotros nos volvemos a oír el próximo martes a las 19 horas aquí en Radio Universidad de Concepción.